Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Bienvenida, Juliana, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Camila, por invitarme a participar de este episodio. Bueno, Juli, sin duda alguna, la pandemia trajo consigo muchos cambios, ¿cierto? Y el sector turismo no fue ajeno a esto. El turismo ha sido de esos sectores que con el pasar de los años ha evolucionado impresionante, se ha transformado constantemente, ¿cierto? Y fue uno de los sectores que resultó muy castigado con el tema de pandemia. En un principio estábamos con todo el tema del confinamiento, pues sí, claramente no podíamos viajar. Después empezamos a hacerlo, pero ya de pronto el proceso resultaba un poquito engorroso con el tema de presentar vacunas, con el tema pues como de todas las precauciones que teníamos que tener, de diligenciar formularios. Y ahora que estamos pues como en esta época de pospandemia, de pronto uno ya llega a pensar que los viajeros de antes no son los mismos de ahora, o ya tienen otras necesidades, otros gustos, otros deseos, ¿cierto? Entonces quiero que nos devolvamos un poquito hasta antes de pandemia y hablemos de cómo eran los turistas antes, qué esperaban en el momento de hacer un viaje. Bueno, Camila, sí, como bien lo has dicho pues en la introducción y como es el tema pues a tratar de reimaginar, pues en un momento dado jamás pues nos imaginamos que íbamos a estar un tiempo tan encerrados, ¿cierto? Y tan limitados, con tanta incertidumbre, y el turismo no ha sido ajeno pues a lo largo de la historia, con épocas pues como que se han visto así oscuras, ¿cierto? De hecho se habla que es la industria que puede llegar a afectarse más rápido que cualquier otra, pero a la vez es la que más rápido también se recupera, ¿cierto? Y creo que eso es lo que se ha venido pues como viendo, ¿cierto? Hoy en día ya vemos el turismo, que es un gran sector económico, ¿cierto? Que apalanca demasiado los territorios, ¿cierto? A nivel mundial. Hoy en día entonces se habla de verdad que es un motor pues de economía, para el empleo, para sacar adelante pues como tantas temas pues de materia cultural, de temas de infraestructura, conectividad y demás. La pandemia, si bien afectó al sector, en el 2019 hablábamos de tener las mejores cifras que se habían visto en el mundo en turismo, y en especial en Antioquia. De hecho, fuimos incluso en el 2019 el país que creció, la ciudad, perdón, que creció más. En el caso pues de Medellín, nosotros igual hablamos de ciudad-región porque los datos pues de temas internacionales nos llegan pues por el aeropuerto José María Córdoba, y los ingresos de migración que se veían ahí de extranjeros en el 2019 eran mucho superiores a lo que reportaba pues a nivel país, ¿cierto? Debido a que ingresaban pues sea por otras ciudades que se desplazaban ya de manera terrestre o demás, ¿cierto? Entonces veíamos que en 2019 pues era un ambiente muy diferente pues y de mucho optimismo para la ciudad, ¿cierto? Ya llega el 2020 y uno siempre habla de querer superar, ¿cierto? De querer superar esas expectativas. Los 2 primeros meses entonces de ese año, es decir, enero y febrero, tenían un comportamiento normal, ¿cierto? De hecho, como fue tan grande y pues lo que sorprendía del 2019, entonces se hablaba de tener como una proyección como más bien pues más mesurada, ¿cierto? Porque realmente el 2019 a todos nos sorprendió. Ya luego llega entonces la pandemia justo en marzo, y eso ya sí cambia el panorama totalmente porque la incertidumbre fue pues inmensa, que tanto que
todas las cifras bajaron más del 50%, ¿cierto? De hecho, uno mira, la OMT cuenta con el barómetro mundial, y ellos hablan pues que de verdad fue de verdad que algo que nadie se veía que fuera pues a golpear tan fuerte. Tema materia económica, los empleos, ¿cierto? Ahí es cuando empezamos a ver la reducción de empleos en la ciudad. También venía pues ya un cambio de gobierno, pero también con unas nuevas expectativas y un plan estratégico de turismo que se visionaba hasta el 2024, con unas necesidades urgentes. Por ejemplo, era el Observatorio Turístico de Medellín, hoy en día pues se llama Sistema Inteligencia Turística. Y entonces también empezó pues como a mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y de ahí empiezan a generar un montón de informes que en su momento de pronto por los tiempos pues no iba a dar tiempo, ¿cierto? Como tal pues, porque como esto es algo de día a día, y lo que se buscaba con el observatorio, lo que se busca pues con este tipo de herramientas es que al día uno tener la información para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces hubo pues una pausa total, ¿cierto? Tanto pues que quienes viajaban eran pues por unas condiciones muy específicas. Ahí entonces ya no empezamos a hablar de esos extranjeros que llegan pues que no son residentes en Colombia, sino que ya empezamos a ver también que quienes más pues venían eran esos residentes, pues porque en ese entonces esa era lo que se tenía en materia pues de flexibilidad. Pero ya lo que fue el 2021 empiezan pues a bajarse un poquito las restricciones, ya se empiezan entonces a mirar esos temas de protocolos, se empiezan a implementar, que eso también yo creo que hace parte de algo que llamamos nosotros como una especie de cultura turística, porque empezamos a mirar y a pensar también más en el otro, y de hecho también en el mismo territorio en el que visito, ¿cierto? Porque todo parte del autocuidado, y de ahí, bueno, si yo voy a ir a tal lugar, pues allá cómo me van a recibir, yo cómo me voy a cuidar, temas de salud, por ejemplo, ahí nos damos cuenta que el tema de la salud es primordial para todos, sin salud no tenemos pues nada. Entonces empieza a cambiar pues como la dinámica, ¿cierto? Y el 2022 también fue un año que realmente ha sorprendido también en cantidades. De hecho, se habla que el 2022 llega a superar incluso, o ya estar pues como muy parejo a lo que habíamos vivido en 2019 pues en materia turística. Acá pues normalmente a principio de año, tanto a nivel mundial se lleva a cabo pues un evento que se llama Fitur, a nivel mundial, donde se presentan pues como todos los países y cuáles son sus ofertas y demás, y a nivel país tenemos la vitrina turística de ANATO, y allí entonces lo que se busca pues es dar a conocer los cierres de los años anteriores y qué se va a hacer entonces en el año. Entonces de hecho también hablan que estos dos eventos pues a nivel internacional y a nivel nacional fueron también muy positivos. O sea, vemos entonces que es real, que es una industria que si bien se afecta mucho, y en el caso de la pandemia fue total, llega un punto en que también se recupera rápido, y bueno, en esas estamos. Exactamente, y pues es claro por lo que nos cuentas que todo ese sector que está compuesto por agencias de turismo, hoteles, aerolíneas, tours, ¿cierto? Todos esos actores del ecosistema de turismo, pues como que se ponen las pilas y empiezan como a adaptarse para que de alguna manera sean competitivos en el mercado frente a todos esos retos que, como tú lo decías, pues es algo que no lo esperábamos, pero que finalmente llegó. Juli, a partir de lo que decías ahora, que entonces después de pandemia nos empieza a importar mucho ese lugar al que llegamos y el cuidado también propio. En realidad, pues yo creo que la experiencia del viajero ahora está muy enfocada en llegar al territorio y apropiarse de ese territorio, vivir realmente la experiencia, más allá del destino, que de pronto uno antes de pandemia le daba mucha importancia a esos destinos masivos o esos íconos, ¿cierto?, del turismo habituales. Ahora la gente quiere tener una experiencia mucho más integrada y conectarse como con su entorno. Hablemos un poco sobre una tendencia en el turismo de la que he escuchado hablar, y es el slow travel, el turismo lento. ¿En qué consiste esta tendencia? Que pues según entiendo
permite precisamente que la gente se conecte mucho y viva toda la experiencia en el destino que está conociendo, pero no como con el afán de chulear una lista, no sé, de lugares turísticos, sino realmente de disfrutarse esa experiencia en el sitio. Sí, como bien dices, Cami, de hecho también la pandemia nos ayudó a ver otros tipos de turistas, ¿cierto? También podríamos entrar ahí, pues ahora hablamos más de qué es eso del turismo lento o slow travel, pero también, por ejemplo, vemos lo que pasa con estos turistas, bueno, que en su momento entran como turista, puede ser, pero vienen a hacer sus labores desde otra parte pues de otro destino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la pandemia nos enseñó que el teletrabajo es posible, ¿cierto? Que podemos hacer trabajo remoto o que también de pronto podemos hacer y entrega de productos pues desde cualquier parte del mundo mientras yo tenga una buena conectividad, ¿cierto? Entonces ahí también vemos pues lo que hablamos como los nómadas digitales, que también es algo que se venía viendo justo desde el 2019 como esa tendencia por todo el boom pues y todo lo que pasa alrededor de los contenidos digitales, redes sociales y demás, pero que la pandemia también incluso aceleró eso, porque nos hizo dar cuenta que también era posible desarrollar algunas labores desde otra parte del mundo, ¿cierto? Entonces ahí se liga, por ejemplo, este tema de turismo lento, donde ya no corremos tanto en cuanto a itinerarios y en cuanto a estadías. Normalmente uno hablaba que un turista, pues se reconoce a un turista es cuando como mínimo se queda pues una noche pagando hospedaje en un destino, pero ya hoy en día incluso viendo los análisis que presenta pues la alcaldía de Medellín, ya la estadía promedio incluso es hasta de 10 días, ¿cierto? O sea, realmente ya el turista quiere vivir de forma como más lenta, o sea, o más tranquila, la experiencia de ese destino, ¿cierto? Ahí también pasa en que y eso la OMT también ha hecho ese llamado y es a poder como diversificar la oferta y en el sentido que pueda existir otro tipo de turismo como el que uno llama turismo rural, por ejemplo, de irse a desplazarse a otros destinos, a otras partes más lejanas y no solo quedarse en los centros pues como de las ciudades. De hecho hoy en día las generaciones lo que les gusta es eso, conocer realmente la vida, la cultura, lo que pasa pues en ciertas ciudades y no tanto los sitios iconos, ¿cierto? O tomarse pues la foto referente de X o Y lugar, ¿cierto? O sea, hay ya hoy en día la cantidad pues, o sea, la oferta tan amplia de cosas por hacer como personas que están interesadas en hacerlas que hace que cada vez entonces digamos, bueno, ¿qué tipo de turismo voy a hacer? Y más ahora que como tú decías, pues no sabemos si puede llegar otra pandemia, ¿cierto? No sabemos qué pueda, ya con esta experiencia, entonces la gente, por eso yo creo que en el 2022 pues las cifras muestran esa recuperación tan alta y es porque muchos dijeron, no voy a dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, o sea, si yo tenía pensado ir a conocer tal destino, pues lo voy a hacer ya y voy entonces a tomarme el tiempo porque ya ahora puedo de pronto hacer mi trabajo desde allá, entonces no es solo para las vacaciones que me asigna la empresa de poder ir a visitarlo, sino que también puedo ir durante una temporada baja, ¿cierto? Con de pronto unos precios más económicos y a su vez de verdad recorrer mucho más a mi ritmo, ¿cierto? Eso también pasa con la facilidad y todo lo que hay en materia colaborativa, donde uno puede estar al día y saber realmente a qué lugar puedo llegar, de qué forma, dónde puedo conseguir. Si bien en el caso pues de Colombia todavía somos muy no sé, inseguros a veces y nos gusta lo tradicional. En el caso personal, pues a mí me gusta todo, pues con las agencias, o sea, soy mala pues como para crearme mis propios itinerarios y lanzarme como a ver cómo me va. Sí, sí confío pues más como en las agencias y en la gente pues que me acompaña. Hay personas que en su momento dijeron no, o yo tenía ya los ahorros, o de hecho justo en ese tiempo de pandemia sí, pues fui uno de los afortunados que no me quedé sin empleo y al final no me gasté toda la plata porque igual pues los gastos me bajaron en temas de transporte, bueno, y mil otras cosas. Entonces dicen no, ya llevo encerrado tanto tiempo, voy a salir a hacer lo que en algún momento pues pensé que quería hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que eso ha hecho que la gente diga, bueno, otra forma de turismo, o sea, o turismo lento es disfrutar
de otra forma el destino. Ahí también, por ejemplo, uno sí habla, porque realmente pues el turismo lento no, hasta ahora pues no es una, pues como un tema de turismo como tal, sino que se asocia incluso a otro tipo de recorridos que se pueden hacer, como por ejemplo el turismo religioso, okay, ¿cierto? U otro tipo pues también que hace que tú de verdad vayas a ese destino y conozcas y lo disfrutes de otra manera, ¿cierto? Exacto. Y Juli, pues a raíz de lo que nos mencionabas, también entonces uno creería que de pronto antes las familias eran muy dadas a planear sus vacaciones con tiempo, ¿cierto? Y las planeaban de acuerdo a las temporadas. La temporada, no sé, de Semana Santa, de mitad de año, de diciembre. Pero ahora precisamente como con esas facilidades de lo digital, del trabajo remoto, la gente puede hacer esos viajes con más frecuencia porque no tiene que esperar hasta que llegue la temporada de vacaciones, sino que constantemente puede estar cambiando de destino y lo hace de una manera obviamente más frecuente. Sí, yo creo que pues en términos de planeación como tal de las personas para hacer sus viajes después de pandemia, sí cambia un poquito, ¿cierto? Y sobre todo porque ya también, de hecho la pandemia pienso yo que fue una oportunidad donde el tema de globalización también fue muy rápido. ¿Por qué? Porque de hecho nos enterábamos, o sea, de destinos y lugares con la facilidad que había con todos estos temas de webinars y demás, donde, por ejemplo, en el caso de los eventos, ¿cierto? El tema, pues, el turismo de reuniones, ¿cierto? Que de hecho en el mundo siempre ha sido, pues, como de los que sí era más fuerte, porque pues uno habla pues en materia de captación de eventos que es más fácil tú tratar de traerte un evento que a su vez tienen que venir muchas personas alrededor de él, que yo pues tratar de convencer a cada una de esas personas que asista a mi destino, ¿cierto? Porque tienen pues una razón fundamental de asistir. Entonces ahí es cuando los congresos médicos pues son tan importantes en el mundo, los temas de viajes de incentivos donde pues van y hacen pues algunas de las marcas sus lanzamientos o sus premiaciones a sus mejores vendedores, bueno, y un montón de cosas que se hace pues más como a nivel corporativo. Cuando llega la pandemia, entonces pues muchas de estas cosas no se pudieron hacer de verdad, ¿cierto? Sino que se empezaron a gestionar eventos así virtuales, ¿cierto? Entonces también la gente se vio la oportunidad de que yo puedo conectarme con alguien de otro destino, escucharlo y bueno, en el momento que tenga la oportunidad de ir a ese lugar, pues voy a ir, ya no solo por el congreso, el evento o la actividad que tengo puntual, sino porque me generó pues y me abrió esa curiosidad de cómo será ese lugar. Entonces yo creo que también eso ayudó a que no nos sintiéramos que estuviéramos como tan aislados en el mundo. Antes yo creo que nos sentimos, si bien a nivel físico, ¿cierto? No era algo de conectarse a nivel mundial al tener pues como las herramientas, pues quienes tienen la fortuna de tener un buen internet y todo eso pues pudieron hacerlo. Ahí es cuando vemos que museos que tuvieron que cerrar, por ejemplo, empezaron a crear pues como viajes interactivos para uno poder entonces recorrer el museo y conocerlo y pues ya diferente a cuando es un montón de gente viendo pues una obra o bueno, tumultos y demás. Entonces yo creo que eso también pues generó como esa sensación de, bueno, cuando esto pase, yo voy a hacer todo lo posible para hacer realidad e ir viajar. Entonces yo creo que ya la planeación es muy atemporal. El tema también climático yo creo que también ha afectado mucho y todos los hemos sentido, sobre todo nosotros pues aquí en nuestra ciudad, donde pues ya uno no sabe cuándo realmente va a estar muy caluroso, cuándo realmente va a estar muy lluvioso, entonces eso también ha hecho que uno más bien pues se ponga a pensar como, venga, yo cómo voy a organizar las vacaciones, ¿cierto? Hay de pronto otros que sí les toca pues como las normales en diciembre, en mitad de año, ¿cierto? Semana Santa, pues ya por un tema ya más de calendario académico o demás, pues o de sus labores, pero otras personas yo creo que ya no ven ese limitante. De hecho, a la ciudad de Medellín pienso que ya no hay tantas temporadas cuando uno creía, pues cuando se hacía, por ejemplo, pues o cuando se hacen los esfuerzos, que uno hace una gran feria, como la Feria de las Flores, que si bien no es hecha solo pues para los turistas y vengan y conozcan pues nuestros silleteros y nuestra cultura, es para nuestra misma ciudad.
igual se volvió pues un atractivo turístico también, ¿cierto? Entonces ahí de pronto en esos eventos o en esas actividades especiales es donde uno empieza a mirar si sí llegó más gente o no, pero realmente ha sido algo como muy estandarizado durante el año, o sea, realmente, y sobre todo en los países donde sí tienen de pronto las estaciones más regulares, Sí. que si bien puede que uno diga, no, el frío duró más de lo normal, un mes más, o llegó antes de, pero bueno, ellos más o menos sí saben calcular cuándo empieza y le huyen pues a eso, ¿cierto? Como al tema de la nieve, o bueno, o esos temas, entonces más bien prefieren ir a destinos más calurosos, ¿cierto? Ahí es cuando uno dice, bueno, si se van para el Caribe o se vienen acá para Latinoamérica, todo eso. Entonces, yo creo que también eso hizo que las personas, pues, no tomen como esas decisiones o esas ganas y ese impulso y hacerlo realidad, el viajar con mucho tiempo, sino de tomar la decisión y que sea de verdad. O sea, ¿por qué? Pues de pronto me llega otra pandemia, no voy a poder hacerlo, si no es hoy, no es nunca. Entonces hacen eso. De pronto, ¿qué nos ha frenado un poco? Y es a nivel mundial el tema económico, ¿cierto? Porque los costos pues han subido, se han incrementado en todas partes, el tema de manejos de tarjetas de créditos, intereses y eso. Entonces yo creo que eso, más que todo actualmente, es lo que nos ha frenado, ¿cierto? El mirar más bien en materia económica y sobre todo para nosotros, pues los colombianos, salir al exterior y pensar en un dólar ya pues a un valor tan alto es lo que de pronto nos frena un poquito y ahí es cuando sí nos toca planearlo más, ¿cierto? Porque claro, debemos ahorrar pues más dinero. Pero antes, al contrario, el que es de afuera y quiere venir acá, antes con mayor razón dice, no, pues es que allá me va a rendir más la plata, ¿cierto? Entonces sí toman la decisión como más rápida. Por eso el tema de conectividad aérea es fundamental, o sea, eso es algo que, por eso el turismo de verdad que engloba todos los sectores, porque si no tenemos el avión que de verdad me traslade de este lugar al otro, va a ser muy difícil que de verdad me lleguen turistas. Bueno, Juli, y partiendo también de eso que mencionas de lo inesperado y lo que no podemos controlar, como es el clima, también me lleva a pensar que por eso precisamente uno como viajero también es un poquito precavido en este momento con que el sector turismo le ofrezca a uno la flexibilidad, ¿cierto? Y los posibles cambios de fecha, porque pues no estamos ajenos a que suceda otra pandemia y tal como nos llegó esta, que no nos la esperábamos, el turista le exige al sector como esa opción de, venga, si de pronto ocurre algo inesperado, que yo pueda mover mi viaje y tenga la posibilidad pues de ser flexible frente a este. ¿Cómo ha respondido el sector frente a esto? ¿Sí se han puesto como la 10, por decirlo así, para responder esa petición por parte de los viajeros? Pues mira, de hecho yo creo que la pandemia también ayudó a ajustar mucho de la normatividad pues actual que se tiene pues como por cada empresa, ¿cierto? Hay leyes que no cambian, ¿cierto? Que es normalmente pues tema de lo que tiene pues un consumidor normal, porque al final pues cualquier de estos prestadores de servicios al final hacen una labor pues para satisfacer pues a sus consumidores finales, ¿cierto? Pero hay, por ejemplo, intermediarios, ¿cierto? O mediadores ahí que para ellos es difícil llegar a ajustarse pues como a los tiempos, porque son ellos los que hacen esas negociaciones directamente. En el caso puntual, por ejemplo, las agencias, ellos se encargan de hacer directamente la negociación con las aerolíneas y por eso cuando uno va a una agencia y desea un paquete completo, pues tiene unos precios de pronto más favorables que si tú haces cada cosita pues aparte, ¿cierto? Y lo otro, pues la garantía que te dan de que si algo pasa, pues es la agencia quien te ayuda a resolver pues como esa situación. ¿Qué pasa? En materia de flexibilidad, pues todos hemos sido más conscientes y comprensibles y entendiendo más ya qué es un caso fortuito, ¿cierto? Porque, o casos de fuerza mayor, ¿cierto? Como normalmente se conocían. En todos los contratos aparecía esa palabra, ¿cierto? Pero ninguno hasta que llegó la pandemia entendió realmente que es un caso, pues, o sea, siempre entendíamos que era pues si se murió pues el viajero, pues imagínate, ni modo, pues no puedo hacer válido mi viaje pues porque se murió, ¿cierto? O bueno, ya cosas pues como muy puntuales, o agarró una enfermedad pues de último momento, lo tuvieron que llevar a un hospital y así, eso es lo que éramos, pues lo que considerábamos como esos casos de fuerza mayor.
Pero llega una pandemia, entonces ya también nos pone a pensar, como bueno, ¿cómo así? O sea, entonces, si esta no va a ser la primera y última, pues, ¿qué vamos a vivir? Entonces yo creo que si bien pueden ser hoy en día las empresas un poco más conscientes y empáticas frente a eso, también se vuelven ellos también un poco más claros en esas formas de pagar, pues porque uno sabe que, por ejemplo, en la pandemia, o sea, muchos de esos viajes que de pronto en su momento no se pudieron dar, ayudó también a pagar los empleados pues de esa empresa en ese entonces, ¿cierto? El claro. recurso que tú habías dado pues para el viaje. Entonces ahí es cuando el gobierno en su momento entró pues como a mediar y ayudar también y alivianar ciertos impuestos o ciertas circunstancias pues en materia de pagos que eso no lo podía pues como controlar una agencia como tal de tan solo decir devuélveme el dinero, ¿cierto? Entonces ahí también se dio la opción de dar, por ejemplo, bonos para que tú hicieras válido tu viaje en otra fecha. Y hay gente que de hecho logró pues como por 2 años incluso guardar pues un tiquete que tenía desde pandemia. Hay gente que, por ejemplo, con este tema de la economía y los efectos que ha pasado pues hoy con el dólar, incluso llegó hasta dejar perder esos viajes, por ejemplo. Al final, pues, porque ya no le costaba lo mismo que cuando lo compró en su momento. Entonces ya hacía cuentas y decía, bueno, pues yo tengo este pasaje, pero si igual no me sirve para esta fecha, lo voy a cambiar y la penalidad es de tantos dólares, no, pues eso fue lo que me costó en su momento el tiquete, entonces más bien no voy a ir, pues ya no es una urgencia, como en su momento, o era un sueño, un plan, ¿cierto? Entonces yo creo que ha sido como, si bien una flexibilización en cierta parte, porque cada empresa pues tiene sus temas y hay temas pues que uno también puede retractar pues en materia de consumidor como tal, que tantos días o 24 horas para el caso de los vuelos y esto, hay que también igual estar pendiente, pues porque aquí es un tema también de empatía, o sea, de entender que no es porque en un momento me arrepentí, pues porque sí, ¿cierto? No, ya no quiero hacer el viaje en este momento, sino mañana. Bueno, pero ¿cuál es su razón? Pues porque, o sea, no puede, no, ya mañana. Ah, bueno, ahí es cuando empiezan y cobran esas ciertas penalidades que mucha gente realmente se disgusta, pues porque la verdad, uno como ser humano puede cambiar de decisión pues en cualquier momento, pero en materia económica, pues eso a nadie le sale porque pues es una silla que yo de pronto no pude vender en su momento, si él me lo hubiera dicho pues al precio full, y si yo entonces ese día la vendo, la tengo vacía y la vendo a cualquiera, pues es al azar si me llega la persona para ocupar la silla, pues en el caso de los aviones, o sea, todo esto es un tema también pues como muy de materia económica, entonces ahí si bien uno espera, y en el caso por ejemplo las agencias de viaje lo que buscan es eso, que la persona pues esté feliz con su plan y con lo que ellos le organizaron, ¿cierto? Y con los operadores con los que va a estar y eso. Ya es el riesgo es cuando uno hace los viajes directos, que ahí sí le toca a uno estudiar cada tema en particular, o sea, este hotel, cómo entonces cuáles son sus condiciones en caso tal de que yo no llegue el día que es, esta aerolínea entonces también cuáles son estas condiciones que tiene, ahí ya es cuando uno le toca estudiar uno por uno, ¿cierto? Bueno, Juli, y también cuando mencionas el tema de empatía, y pues para finalizar, yo quiero que hablemos un poquito sobre esa percepción que ahora también está viviendo cierto tipo de turista en el momento de llegar a un destino. Nos queda contento simplemente como con vivir la experiencia como lo hablábamos en un principio, sino que ahora está buscando también dejarle como su granito de arena, no sé, a esa comunidad que visite, ¿cierto? Esto se conoce como turismo regenerativo, consciente, que las personas de verdad quieren volverse grandes transformadores, incluso en medio de un viaje. Hablemos un poquito sobre esto, que pues pienso yo que también resulta como un aprendizaje después de pandemia, que tratamos de ponernos como en los zapatos del otro, que vimos como las consecuencias de nuestros actos, que tratamos de vivir de una manera mucho más consciente y ya no estamos como tan ajenos a la realidad, sino que tratamos siempre como de estar muy con los pies en la tierra. Entonces cuéntanos un poquito sobre esta tendencia. Bueno, el turismo consciente es lo que en su momento pues nosotros hablábamos de turismo responsable
o también que siempre se ha vivido es lo que habla el tema de turismo sostenible, ¿cierto? Pero aquí, como tú lo mencionas, estamos también invitando a la gente con todo este tema pues, del cambio climático, a que las personas sean de verdad muy respetuosas con el lugar que visitan. Pero ahí también yo tengo pues una observación, y es que también nosotros somos los que nos encargamos de generar esa conciencia en el destino que se visita. ¿Por qué? Cuando hoy en día el turista quiere visitar cierto territorio y consumir su cultura, conocerla, si se encuentra que hay temas de ilegalidad o temas de cultura, pues que no son buenos, por ejemplo, porque en otros países eso lo castigan de forma determinada y más rápida, pero si aquí somos muy complacientes con esos temas, pues va a ser difícil que de verdad tome esa conciencia que nosotros estamos esperando, ¿cierto? Que de verdad él no tome las cosas, pues uno espera como que la persona que nos visita no vaya a tomar lo malo de nosotros, ¿cierto? Porque pasa lo mismo, es como cuando yo voy a recibir una visita en mi casa, yo la pongo hermosa, ojalá pues la casa de uno la mantenga uno súper organizada, pero de pronto no todo el mundo es así organizado, no todo el mundo siempre va a tener la casa limpia, ¿cierto? Pero entonces llega la visita y ve esa casa impecable y que dice, no, esta chica es súper aseada, entonces a mí ya me da pena, pues yo como con mayor razón voy y boto el papelito en donde me toca, yo voy así, pues y pido los permisos, o sea, qué rico que así fuera lo mismo en un destino, ¿cierto? Pero a veces eso se vuelve pues incontrolable, donde si yo siempre veo el lugar limpio, aseado, pues yo realmente me empiezo a comportar también de esa forma como encuentro el lugar. Entonces, esa es como la invitación, o sea, y eso es lo que muchas, hoy en día, pues hace muchos años veíamos misioneros o otras personas de otras religiones que de pronto se iban a un destino y hacían un voluntariado, demás, entonces enseñaban inglés o hacían tal cosa pues a ciertas comunidades. Ya eso pues se sigue viviendo a nivel mundial, y no solo a territorios lejanos, ¿cierto? Y de pronto que aún todavía son pues muy subdesarrollados, sino que hoy en día también vienen a otros lugares, y es cuando vemos esos turistas que ya no se quedan pocos días, sino que se quedan muchos más días, y tratan también de, bueno, pues yo tengo aquí una oportunidad de dar también algo que yo conozco, entonces si sé de plantas, no sé, entonces me puedo poner a dedicar con la siembra, les interesa y saber, por ejemplo, si cómo el campesino normalmente cultiva para el café y demás, y ellos de pronto tienen otras formas de hacerlo, entonces le enseñan, y ya pues es como de cada quien decir, bueno, esto que me dice este muchacho que me visitó, tiene toda la razón, voy a empezar a aplicarlo a ver cómo me va, ¿cierto? Entonces ha sido eso, más como un intercambio cultural, donde lo que buscamos es eso, crear conciencia, y que las personas que nos visiten, pues qué rico que se lleven una buena imagen de lo que somos. Perfecto, Juli, no, pues de nuevo muchas gracias por habernos acompañado. Nos alegró enormemente compartir este rato contigo y poder hablar de un tema que definitivamente va a estar transformándose constantemente, y bueno, no sabemos qué nos depare para los próximos años, pero seguramente pues el sector también tendrá toda la capacidad para seguir adaptándose. Así es, la idea es eso, siempre reimaginar, repensar, y lo más importante, actuar, ¿cierto? Muchas gracias a ti. Bueno, a todos muchísimas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo episodio para que sigamos reimaginando diferentes temas y asuntos que nos rodean.